Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Algo de Historia. Un placer hacer estos videos para ustedes. Les pido que se suscriban, como siempre, que comenten, que den like, que ayuden un montón a seguir subiendo este tipo de contenido. Hoy vamos a hablar del crimen de la calle Gallo. Un hecho que conmocionó a Buenos Aires ya por 1914. Un asesinato, eh, última vez que se condena a muerte por penas civiles a una persona en la Argentina. Primero vamos a empezar por hablar por la pena de muerte antes de meternos en el caso. La pena de muerte, eh, a ver, los primeros hechos de fusilamiento en Argentina fue, por ejemplo, la primera junta con Liniers y los que lo acompañaban. En total murieron 5 personas fusiladas por orden de la primera junta de gobierno. Pero bueno, la Asamblea ya del año 13 abolió la esclavitud y fue confirmada por la Constitución Nacional de 1853. Y bueno, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en 1868 confirmó lo de la Constitución Nacional, pero en 1886, con la reglamentación en el Código Penal, vuelve a instaurarse la pena de muerte en la Argentina, que será derogada finalmente en 1922, cuando el Congreso Nacional no la incluyó en el proyecto de renovación del Código Penal. Los últimos fusilados o ejecutados, mejor dicho, por pena de muerte en Argentina son los que eh, se desprenden de este caso particular que vamos a empezar a contar. Eh, a ver, el crimen de la calle Gallo fue un hecho muy puntual, una noche del invierno de 1914, concretamente la del 20 de julio, eran las 0 horas, en un edificio ubicado en la actual calle Gallo 1680, entre la avenida Santa Fe y Güemes. Es un edificio, en aquel momento era de 6 pisos, con balcones franceses adornados con unas verjas de hierro negro. Los gritos venían del departamento de la planta baja, que tenía la puerta que daba justamente a la calle. Ahí se oían lejanos ruidos como estoy encerrada o algo así, decía una mujer. El portero acudió, pero no pudo entrar. La que gritaba era Carmen Guillot de Livingston, una de las dueñas de casa. El forcero forzó la ventana, que daba a la calle Gallo, entró y destrabó la puerta interior. Luego franqueó el cincel, pudo abrir la puerta y entró la agente Tapia, que era uno de los que, de un miembro de la comisaría 17, que estaba de guardia en la esquina de la calle Gallo y Güemes. Bueno, en el hall un hombre estaba muerto, con un charco de sangre, literalmente se lo habían cosido a puñalada. Fue lo primero que vio la gente. La sangre salpicaba las paredes, en el suelo se encontraba el sombrero del difunto, supuestamente del difunto, y el bastón de malaca del muerto. Es un bastón con un mango muy fino, los invito a que busquen malaca, y también 2 cuchillos que no estaban manchados de sangre. Fue todo lo que llamó la atención, lo que atrajo primero la primera vista del oficial. Carmen Guillot, la esposa del difunto, vestida con camisón y bata, se desvaneció al ver el cadáver. Cuando se repuso, contó con palabras entrecortadas y sollozando que había escuchado ruidos de una lucha entre su esposo y después escuchó los lamentos de su marido y de su esposo y no sabe quién, y lamentos de su marido. Pero dijo que la puerta interior que comunicaba con el hall donde pasó lo que pasó estaba cerrada. Bueno, bien, eso es la introducción, ¿no? Al caso. La víctima que estaba en el suelo era Frank Carlos Livingston, un argentino de 46 años en aquel momento, que era contador del Banco Hipotecario Nacional. Los Livingston, justamente el matrimonio de Livingston-Guillot, tenían 6 hijos, el más pequeño solo 9 meses, y una criada que era Catalina González. Todos vivían desde hacía un mes en este departamento, en este lugar. El indicio principal, de primera vista, era que los individuos habían entrado a robar, Don Livingston ingresó a su propiedad porque se dieron cuenta que faltaba la billetera del difunto. El médico forense, el doctor Juan Espina, tras examinar el cadáver, adelantó algunas conclusiones diciendo, por ejemplo, voy a leer textual, tiene casi 40 heridas punzantes producidas por 2 cuchillos. Unas 15 pudieron haber sido mortales, pero la decisiva fue un golpe seco y horizontal que le rebanó la carótida. El comisario, Samuel Ruffet, quedó al mando de la pesquisa, mientras
Los diarios de la tarde, desde esa misma tarde, del 20 de julio de 1914, publicaban, esto fue el lunes, diríamos, lunes, madrugada de domingo para lunes fue el asesinato, estamos hablando del lunes 20, anunciaban crimen en la calle Gallo, titulares, o otro titular decía, un hombre fue salvajemente asesinado en Barrio Norte. El domingo 19 de julio, Frank Carlos Livingston había salido con familiares mientras su esposa se quedaba en casa con los niños. Livingston regresó a la medianoche. No había que ser muy ducho para concluir la víctima había sido seguida por los agresores, quienes se infiltraron tras él cuando abrió la puerta de casa, lo atacaron, lo despojaron del dinero y huyeron. Todo parecía muy claro. Sin embargo, no era así para el comisario Ruffet. Él pensó que no, había cosas que no le cuajaban, no le cerraban bien, ¿no? Buenos Aires vivía pendiente de este caso. A ver quiénes habían sido los que se animaron, porque la inseguridad podía ser para cualquiera en este caso. Bueno, a ver, el comisario, ¿por qué dudaba? Dijo, a ver, él pensó que la ferocidad con que habían cometido el asesinato no cuadraba con un robo. Sí, podía haber un forcejeo, un asesinato de la víctima eventualmente porque no se dio lo que pensaban los ladrones, pero ese ensañamiento no le cuadraba al comisario y tampoco le cuadraba que había un lápiz de oro y un reloj de oro en el bolsillo de la víctima y no se lo robaron. Se fueron a robar, ¿por qué se fueron tan rápido, corriendo o desaparecieron? ¿Por qué tantas puñaladas? ¿Por qué no se llevaron lo que se tenían que llevar? Dice, unos vecinos declararon haber visto salir del departamento a las 0:15 a dos o tres hombres, que cerraron la puerta y no corriendo, sino que se alejaron con cierta parsimonia hacia la avenida Santa Fe. Entonces, ahí otro caso, todo lo contrario, la sospecha del comisario no es por la carrera de los ladrones, sino por haber huido con tanta lentitud y parsimonia. Si uno roba, supuestamente sale corriendo antes que llegue la policía. Más si se escuchan gritos de mujeres. Bueno. Además, se habían encontrado unas huellas rojas de pisadas en el interior del departamento, como si el asesino, tras apuñalar al dueño de casa, se hubiese acercado hasta el cuarto de la esposa y se hubiese arrepentido y regresado, como que no hubiese entrado. Bueno, ahora vamos a ver un poquito quiénes eran este hombre, Frank Carlos Livingston, y quién era Carmen Guillot. Livingston era una familia originaria de Estados Unidos, de Nueva York, y los habían llegado a esta tierra, no, Frank Carlos, a quien todos llamaban Carlos, tenían un muy buen pasar. Era propietario de por lo menos 3 departamentos en el barrio Belgrano. El padre era un importante empresario, el padre de Frank Carlos, y Livingston era un hombre grueso, ancho de espalda, calvo, que lucía unos bigotazos a la moda 1910, digamos, y nunca se separaba su bastón de malaca con el que había puesto a los agresores en fuga en 2 oportunidades anteriores. Este era un tercer intento de asesinato. Por eso la familia se había mudado. Livingston sospechaba de que había mucha inseguridad en su barrio anterior y se había mudado a este departamento de la calle Gallo para tener más seguridad. Lo que no sospechaba es lo que voy a contar en un ratito. Livingston había denunciado en más de una oportunidad al comisario Ruffet en la comisaría 39 sobre esta agresión, estas 2 agresiones que sufrió, ¿no? Pero en realidad Ruffet sabía bien que Livingston era una persona conflictiva y de bastante mal carácter, digamos. Y como no quedó conforme Livingston con las diligencias del comisario Ruffet, lo amenazó diciéndole que él iba a hablar con las buenas altas esferas públicas para removerlo de su cargo. Que lo haría saltar por los aires, le dijo textualmente. Livingston también asiduo concurrente al Jockey Club de la ciudad de Buenos Aires, donde su pasión principal era el turf. El domingo en que lo asesinaron, él había ido al hipódromo de Palermo, su segundo hogar, como decía a sus amigos, ya que corría su potrillo, dueño del potrillo, Irigoyen le había puesto el potrillo, como el presidente, que era favorito en el clásico de esa jornada. Ese día se corría el Gran Premio Estados Unidos de Brasil. Y antes de salir le había dicho a Carmen que tenía un dato imperdible. Irigoyen ya no podía perder esa 7ª carrera, estaba seguro que iba a ganar. Bueno, Ruffet, el comisario, conocía muy bien a ese hombre introspectivo, vociferante,
quejoso, diríamos. Y también había actuado en varias ocasiones en quejas presentadas por la misma esposa, Carmen Guillot, debido a agresiones de Livingston hacia Carmen, porque Carmen era una mujer golpeada. Pronto quedó claro que Livingston tenía fama de mujeriego. Tenía una amante, una joven italiana, que vivía en unos departamentos del hombre convertido en garzonier. Como a esta muchacha nunca se le había implicado en el crimen, la prensa no la identificó, solo sabía sus iniciales, MG. El nombre lo tenemos por acá, vamos a contar. Los asesinos habían dejado dos, se llamaba María Gregori, la joven italiana amante de Livingston. Los asesinos también habían dejado dos armas en la escena del crimen, dijimos, dos cuchillos limpios. ¿Y por qué se descuidó? ¿Qué obedecía ese descuido? ¿Fue una impericia, responsabilidad, un intento de incriminar a alguien? Esos cuchillos fueron por ahí, como se descubrió más tarde, probablemente un descuido de los mismos asesinos. Y eso llevó a Ruffet a resolver el caso. Un mes después del hecho, un sábado de agosto, el comisario Ruffet le dijo a su señora esposa que le iba a dar una sorpresa, le iba a llevar la comida para que prepare este pescado que le gustaba a la señora, y eso salió del departamento de policía, caminó por la calle Alfina, dobló por Carlos Pellegrini, fue hasta el Mercado del Plata. Y ahí observó qué pericia que tenían los carniceros trozando el hígado, cómo cortaban un pez al medio, y lo abrían para exhibirlo los pescadores. Y pensó Ruffet, era muy probable que sea un pescador. Fue una intuición por el tipo de cuchillos que usaban, que sean quienes habían asesinado a Livingston. ¿Qué pescador era el que surtía de carne a los Livingston? Bueno, se preguntó eso, volvió al departamento de policía para averiguarlo y le dijo a su ayudante, Villanueva, que averigüe este tema sobre los Livingston. Cumplió con sus deberes maritales, fue a su casa, llevó el pescado que había comprado, etc. Y el lunes siguiente su ayudante Villanueva tenía preparado ya el informe sobre los Livingston. Bueno, Villanueva trajo datos que el comisario no esperaba. Dijo que ya el matrimonio hacía meses que no se hablaba, meses que no se hablaba. Pensó también el comisario que había alguna mafia del juego con Livingston por el tema del turf, pero no, nada de eso le cerraba, no llegaba a ninguna conclusión. Lo que sí, Livingston se distinguía por su avaricia, no le dejaba dinero a su esposa, la fortuna que tenía Livingston estaba intacta, provenía de su linaje. Bueno, el comisario se dio cuenta que los cuchillos tenían olor a colonia, olor a perfume, estaban perfumados para sacarle el olor a algo, y ese olor intenso fue pescado, lo que encontraron, olor a pescado. La pesquisa se concentró en las mujeres de la casa, sobre todo en la criada, y el comisario fue a dar que la criada tenía como amante a uno de los pescadores de mercado. Era un mocetón robusto llamado Salvatore Vittarelli, compuesto en el mercado, y un puesto en el mercado de Vicente López y Rodríguez Peña. Vittarelli fue detenido en principio, liberado y luego detenido por segunda vez. Ruffet interrogó a la criada y a la patrona. La primera, la criada, dijo que no, y dudó y terminó confesando en ese mismo momento el crimen, la trama del crimen como fue. Y ese dicho reveló un pacto homicida con la dueña de casa, con Carmen, y fueron detenidas las dos de inmediato. Solamente se le permitió tener con Carmen al pequeño hijo de 9 meses. Vittarelli fue el siguiente en confesar. La dueña de casa primero lo negó, pero acabó admitiendo todo. ¿Y cómo fue toda esta trama? ¿Cómo llegaron a este acuerdo? Bueno, Livingston no solo tenía más carácter, en la casa era un tirano. La castigaba a la esposa física y moralmente. La señora Guillot, que por parte de madre se apellidaba Borges, tenía prohibido ver a sus propios padres por Livingston. A su vez, Livingston solo le daba 3 pesos por día. Digamos que sería muy poco dinero para mantener a toda la prole, más la alimentación propia de la señora y de la criada.
La esposa, bueno, estos son dichos de la esposa, dijo que Livingston Montenegro le dijo: yo tiempo para comer, pasen hambre. Esto fue en el juicio que se le hizo a ella después. Catalina en pocos años de ser una chica muy linda, había envejecido mucho. Y como en aquellos años era inverosímil que una mujer abandonara su hogar, que abandonara a su marido, a sus hijos, que abandonara el vínculo matrimonial, fue que se les ocurrió tener ese pacto homicida. Se le ocurrió a la mujer, con ayuda de su criada, para poder eliminar de la escena al marido. Más o menos lo que dijo la criada fue que un día Carmen le habría dicho al novio de la criada, a Salvatore: ¿cuánto le debe mi marido? Que era el puesto de pescado, ¿no? ¿Cuánto le debe mi marido? Y el hombre dijo: más o menos unos 200 pesos. Bueno, yo le pago 10 veces eso si usted me ayuda a eliminarlo de este mundo. En el mercado me rodeaba mucha gente que tenía necesidad de trabajo, de que por muy poco dinero haría cualquier cosa. Era muy normal. En aquellas épocas, ya estamos saliendo del anarquismo y todo eso. Entonces, Vitarelli consiguió dos personajes italianos, Giovanni Battista Lauro y Francesco Salvato, dos calabreses que eran analfabetos, desocupados y, bueno, desesperados por la miseria que estaban pasando, ¿no? Tras dos intentos frustrados, que fue lo que les conté al principio, la ocasión decisiva se presentó ese domingo 19 de julio. Livingston se anticipó, le dijo a la mujer que se iba como les conté, al hipódromo, y que iba a volver temprano si Irigoyen perdía, o regresaría tarde si Irigoyen ganaba. Bueno, los asesinos fueron ingresados a la propiedad a las 20:30 y Livingston, al ingresar, fue atacado en la oscuridad por estas dos personas, pero defendió su vida como un león, con uñas y dientes, con su bastón de malaca, que lo había salvado 2 veces, pero finalmente cayó con el cuerpo y la cara sajados, completamente ensangrentados, heridos, mientras sus asesinos se recuperaban, porque habían sufrido golpes también. Y en ese momento apareció Carmen. En esa confusión fue que los asesinos olvidaron estos dos cuchillos ahí, tenían 4 en total, en principio. Dos quedaron ahí, se olvidaron por los golpes recibidos. Carmen aparece en la escena del crimen mientras lo están matando, y gritó: sáquenle la billetera y váyanse. Antes de hacerlo, los malhechores limpiaron los cuchillos con un pañuelo del muerto que guardaron, pero dejaron los otros cuchillos también y se derramó la colonia. En principio fue lo que pasó. Carmen Guillot pisó la sangre con sus chinelas, que dejaron sus huellas en el departamento hasta ingresar en su cuarto. Bueno, más tarde admitió ese error, ¿no? Bien, ¿qué pasó? Los asesinos, cuando los descubre, el comisario descubre toda la trama, los manda a detener y Lauro no estaba. Lo encuentran en un pueblo de Santa Fe. En ese pueblo era ocultado por sus compatriotas calabreses, digamos, con provincianos de la provincia de Italia, Calabria. Consiguió subir, el otro, bueno, eso por un lado, y el otro consiguió subir a un barco de polizón, pero en el puerto de Santos lo reconocieron, se publicaba su foto en los diarios de Buenos Aires, lo reconocieron en el puerto de Santos en Brasil y media vuelta y para Buenos Aires otra vez, ¿no? Bueno, en el juicio, el juez los condena, ahora voy a decirles las penas, pero indaga a Carmen Guillot de la siguiente manera. Dice: bueno, primero les confesamos parte de lo que dice la señora Guillot. El abogado de la señora Guillot fue el doctor Antonio Di Tomaso, fue ministro, fue diputado socialista, que tenía muy buena oratoria, el abogado, y dice Guillot: pertenecía a una honrada familia, señor juez. Mis padres sufrieron mucho conmigo a causa de mi salud. Ella tenía un problema de salud importante que ahora lo vamos a saber. Mucho antes de casarme, cuando aún vivía con mis padres en una finca de Belgrano, empecé a sufrir el mal de Basedow. Es un bocio que apenas desfigura la garganta, pero sí que perturba la psiquis. El juez le pregunta: ¿cómo conoció a su marido? Y ella contesta: él vivía cerca de mi casa, en un chalet con una mujer francesa. Me miraba todos los días, sonreía, hasta que finalmente se decidió a arrojarme una carta de amor en la que decía que estaba enamorado de mí, sobre todo de mi extraña belleza. Yo desconfiaba mucho.
Se murmuraba de él, de su vida y de sus costumbres, infinidad de cosas. Sin embargo, yo terminé enamorándome, y cuando todos mis familiares se oponían a nuestro amor, combatí ante todos como una leona para estar a su lado. Un día me esperó en su coche, escapamos, me llevó a un hotel, mi desengaño fue cruel. Mis ilusiones duraron apenas horas desde ese día. En la intimidad se me presentó como una bestia. ¿Y por qué se casó con él?, pregunta el juez. Era joven, estaba enferma, atolondrada por un amor sincero que sentía y por un mal que me estaba destruyendo la salud. Realmente era un guiñapo. Después de muchas incidencias decidimos casarnos. Yo ni siquiera había cumplido los 15 años. Ahí le puedo asegurar al señor Juan que empezó mi martirio. Él era cruel, me odiaba y no perdí oportunidad de despreciarme. Con ese mismo bastón de malaca con el que se defendió, me propinaba feroces palizas. Derrochaba dinero con mujeres y en el juego. Cada nacimiento de cada uno de mis hijos fue para él un disgusto. En realidad, debo decir de nuestros hijos. Eran hijos de los dos, ¿no? Harta de ser castigada, cuando la mucama me propuso una solución, la acepté. Ahí está involucrando a la mucama, ¿no? Ella también había tenido un marido así y se había liberado de él. No dice cómo, ¿eh? Esto digo yo. Sigue la señora Guillot. La noche en que los pescadores entraron a casa para matarlo, quedé muda de espanto. No podía creer que había llegado el momento. Bien, y acá para cerrar un poco, Carmen Guillot fue condenada a cadena perpetua, reclusión perpetua. Y la misma pena recayó en Salvatore Vitarelli. La criada Catalina González recibió solamente 15 años. Un periodista llamado Luis Diegues, del diario Crítica, muchos años después de esto, que fue en 1916, de la condena, entrevistó a Carmen Guillot en la cárcel de mujeres que se encuentra en Humberto Primo, casi Defensa. Después vamos a hablar un poquito sobre el cierre, sobre ese lugar. La cárcel de mujeres hoy es está en Humberto Primo, 1378, hoy es el Museo Penitenciario Argentino. Y bueno, en ese lugar fue la entrevista a Carmen Guillot, y el periodista la describe como de una mujer de antigua belleza, conservaba las facciones, los ojos grandes y negros, pero la hermosura de ayer se mostraba marchita, dice, acentuada por la encanecida cabellera. Ante el periodista, la condenada elevó una súplica. Dijo así textual y con voz firme: no me arrepentiré jamás, él tuvo la culpa, ahora yo no soy una mujer peligrosa, bien merezco ver a mis hijos. El tema es que los hijos nunca más la fueron a ver, es lo que dice. Bien, y para cerrar todo esto, el juez, el doctor Cerú, los encontró culpables y los condenó a la pena de muerte a Giovanni Lauro y a Francisco Salvato, a los dos. Y los condenó a ser fusilados el 22 de julio de 1916. Bueno, Lauro, altivo y desafiante, le dio un beso a la estampita de San Gennaro que dejó pegada en la pared de la celda. En cambio, Salvato, tembloroso, saboreó un par más de pitadas de su cigarro, que había sido lo último que pidieron hacer: uno fumar el habano, el otro darle un beso a la estampita, y de ahí fueron llevados ante el pelotón de fusilamiento en el patio de la Penitenciaría Nacional. Y ese sábado, 22 de julio de 1916, con varios periodistas y ciudadanos presentes, se convirtieron los últimos delincuentes en ser fusilados en Argentina o ejecutados en Argentina con pena de muerte por delitos comunes. Fueron los últimos. Los reos sucumbieron bajo las balas de 8 fusiles que eran los del pelotón de fusilamiento. Ningún familiar reclamó sus cuerpos y bueno, fue lo último que se sabe de ellos. Así que bueno, les quería comentar la verdad que un hecho extraño. La tumba de Livingston está en La Recoleta, en un lugar no muy turístico. Si ustedes miran el blog que nosotros tenemos, en la descripción les voy a dejar el enlace al blog, donde van a encontrar el mapa detallado de cómo llegar al lugar, a la tumba de los Livingston. Bueno, para ir todo relacionándolo con el cementerio de La Recoleta, que tantas historias ricas tiene. Señores, realmente un placer hacer los videos. Por favor, suscríbanse. Lo hacemos con mucho cariño,
con mucho compromiso, nos lleva mucho tiempo y aparte de disfrutarlo nosotros, los disfrutan ustedes. Con eso simplemente le pedimos que comenten, que den un like, que nos digan qué les gustaría escuchar sobre la Recoleta, qué les gustaría saber y sobre todo que traten de ayudar a difundir el canal, que lo hacemos, ya lo digo, sinceramente con mucho, mucho cariño. No nos guardamos nada de lo que sabemos.